Dungeons and Dragons es el juego de rol más conocido en el mundo y en la historia de los juegos de rol de mesa. Es el típico juego de rol que ponen en todas las series, en todas las películas, en todos lados cuando quieren hablar acerca de frikis que rolean o que quieren parodiar algo. Dungeons and Dragons tuvo muchísimo impacto porque fue el primer juego en utilizar las dinámicas que utilizamos hoy en día para jugar juegos de rol de mesa. En la época en la cual surgió, que fue a principios de los 70, estaban muy de moda los juegos de guerra, los juegos de simulación de guerra, como la batalla naval, incluso el ajedrez, todo lo que tenía que ver con estrategias y manejar ejércitos. Estaba siendo un fenómeno. Dungeons and Dragons en realidad fue como una especie de experimento. Gary Gygax era fanático de los juegos de mesa, de los juegos de guerra y de los juegos de estrategia, al punto en el cual él creó y organizó la primera Gen Con, que eran convenciones que se celebraban en el sótano de su casa, donde la gente se juntaba a jugar juegos de guerra como batalla naval y hacer competencias. Él tenía dentro de su cabeza una visión, y esta visión era los juegos de guerra llevados a lo que era la fantasía medieval, que se basaba un poco en un juego de fantasía medieval con las dinámicas de los juegos de guerra. Él había incorporado dentro de este juego sistemas de armaduras, sistema de armas, sistema de hechizos, un montón de dinámicas que eran completamente nuevas e innovadoras, por así decirlo, para lo que eran los juegos de guerra en esa época. Durante la tercera celebración de la Gen Con, llegó Dave Arneson a la Gen Con. Y Dave Arneson era un pibe que estaba fascinado con los juegos de rol. ¿Qué pasa? Que en esa época no existían los juegos de rol como hoy los concebimos. A lo que él llamaba juegos de rol era básicamente a una dramatización. Era básicamente en su escuela o en sus espacios jugar con las fichas, dándoles una historia personal a sus fichas. Dave quería cambiar un poquito las dinámicas de los juegos de guerra. Él quería que el jugador deje de manejar una cuadrilla de soldados y maneje a un solo individuo, un solo guerrero si se quiere. La idea de Dave estaba buenísima. Su problema era de que el sistema de juego que él utilizaba era demasiado burda, se basaba en un piedra, papel o tijera y demás formas de tomar decisiones que no permitían que uno delimite realmente el juego. Sin embargo, ambos coincidieron en cierta forma en el tipo de juego que estaban buscando y decidieron unirse. Así es como ellos agarraron Chainmail, que era el juego de Gary Gygax, y lo fueron adaptando a lo que era Blackmoor, que Blackmoor sería la primera versión de Dungeons and Dragons. Básicamente lo que hicieron fue refinar todo el sistema de Chainmail y añadirle todos estos elementos de dramatización que había propuesto Dave Arneson. Dungeons and Dragons tiene una cantidad de bibliografía que me da dolor de cabeza. Básicamente, si yo tengo que mostrarles mi carpeta, tengo como 15 gigas de manuales de Dungeons and Dragons. Si yo quisiera agarrar toda la bibliografía de Dungeons and Dragons y ponerla acá atrás, no me alcanzaría la pared. Tampoco me alcanzaría mi vida para leerme toda la bibliografía. Alcanzaría mi vida para leerme toda la bibliografía que tiene este juego. Y es que sí, a ver, con un juego que tiene casi 50 años de antigüedad, es imposible que no haya bibliografía. Porque también piensen de que al ser un experimento, eso se tuvo que ir refinando con los años. Las primeras versiones de Dungeons and Dragons eran excesivamente técnicas. Técnicas al punto en el cual vos tenías reglas en el manual para absolutamente todo. Tablas interminables, con equivalencia, que básicamente tenías que ser ingeniero para poder entender esas fórmulas. Era muy difícil jugar una partida sin perder el hilo. O sea, de 1974 a 1985 tenemos 6 libros que se van extendiendo acerca de Dungeons and Dragons. De 1977 a 1996 tenemos
6 versiones de Advanced Dungeons and Dragons, que es una versión completamente distinta, ¿sí? Que no tiene nada que ver en cuanto a las reglas ni en cuanto a absolutamente nada con Dungeons and Dragons. Después, en los 2000, tenemos la tercera edición de Dungeons and Dragons, que vuelve a tomar el nombre original. Y a partir de ahí tenemos en el 2003 una revisión de la tercera edición, que sería la 3.5, que para mí es la más conocida. 2008 tenemos la cuarta edición. En el 2010 sale como un remake de las reglas. Y en el 2014 salió la quinta edición. O sea, la cantidad de versiones, mamita. Pero eso no es todo, porque cada una de esas versiones cuenta con escenarios de campaña que son universos distintos. Si ya 15 libros para explicar las reglas eran un montón, además de esto, Dungeons & Dragons tiene escenarios de campaña, que son extensiones. A ver, Dungeons & Dragons fue el primer juego de rol. Fue el primer juego de rol en hablar de rol. Fue el primer juego de rol en utilizar hojas de personaje, dados poliédricos, en utilizar este sistema de leveleo de los personajes, en la progresión de habilidades, en utilizar la dinámica de un máster que narra la historia y personajes que toman decisiones para influir en ella. Y a lo largo de sus 50 años se acumuló muchísima bibliografía. Por ende, a veces es muy difícil introducirse en el mundo de Dungeons and Dragons sin marearte o sin perderte o sin sentirte agobiado por tanta información. Sin embargo, si sos un jugador nuevo que quiere interiorizarse en Dungeons and Dragons, por suerte la quinta edición es bastante simple, podés aprender a jugar en 3 horas y no necesitas comerte tantos manuales y tantas cosas para entender dónde estás parado. En los próximos videos voy a intentar explicar un poquitito más acerca de cómo crear un personaje, cómo crear una ambientación y otras cuestiones relacionadas a Dungeons and Dragons. Para los jugadores experimentados que han visto crecer Dungeons and Dragons, ¿cuáles son las dinámicas que más extrañan en la quinta edición? Si te gustó el video, podés suscribirte y darle like y compartirlo con tus amigas roleras. Te invito también a que dejes en los comentarios todas tus dudas y consultas acerca de Dungeons and Dragons para ver si te puedo ayudar en algo. Saludos. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew.